Hola corazones, bienvenidos una vez más a mi canal. Así como les estuve comentando, hoy estaremos hablando sobre la categoría especial temporal, en qué consiste y cuáles son los requisitos para obtener el permiso laboral en el caso de los aspirantes a refugio. La categoría especial temporal no es más que un estatus migratorio ya definido, que es el equivalente a una residencia temporal. Se aprobó mediante decreto presidencial número 43809 de fecha 1 de diciembre de 2022, digamos un decreto ejecutivo mediante el cual se determinó que a las personas nacionales de Cuba, Nicaragua o Venezuela que hubieran entrado a Costa Rica antes del 30 de septiembre de 2022 y que estuvieran en un proceso de solicitud de refugio o a quienes se les hubiera denegado dicho refugio podían aplicar a esta categoría. Una vez que aplicas a la categoría especial temporal, cumpliendo con los requisitos anteriores que de manera general definen, es necesario que desistas de tu solicitud de refugio porque ya se va a resolver tu situación migratoria y por tanto no cumple objetivo alguno que dicha solicitud se mantenga abierta. Ahora, para quienes entraron posterior al 30 de septiembre de 2022 y que hasta el momento no pueden contar con la aprobación de la categoría especial temporal, digamos por una cuestión de tiempo, porque los demás requisitos ellos los cumplen sin duda alguna. Yo les diría que no se desanimen. Esta categoría especial temporal no es algo digamos que se aprobó repentinamente en este gobierno y que es algo totalmente nuevo para nada. En gobiernos anteriores, en otros periodos de tiempo también se han aprobado otras categorías migratorias, como esta categoría especial temporal. Así que eso no quita que a futuro también se pueda aplicar nuevamente la categoría especial temporal para aquellos quienes entraron en lo posterior. Entonces ahora de momento solo queda esperar. Se mantiene su solicitud de refugio político, que al menos es una posibilidad para permanecer en el país sin que se tome ninguna decisión migratoria al respecto, porque ustedes todavía tienen la apertura de dicho refugio y esto tendría que resolverlo, o ya denegando la solicitud o aprobándola, pero tendría que decidir. Tan imprescindible es definir la situación migratoria como el asunto de obtener un permiso laboral. Yo diría que en estos momentos incluso es algo más apremiante, es mucho más necesario, porque aunque el estatus migratorio de momento no está definido, ya tú sabes que a futuro tienes al menos una posibilidad. Y el tema es que permaneciendo acá en Costa Rica, si no tienes un permiso laboral, es prácticamente imposible poder trabajar. Si lo haces, haces con alguien que te va a pagar muy poco, que eso no te va a alcanzar ni para pagar renta, ni para comprar comida, que es sumamente cara. En otro momento les estaré contando cómo son los precios acá en Costa Rica. De hecho, es el país, digamos, que tiene el salario promedio más elevado en Centroamérica, pero que a su vez el costo de vida también es el más elevado. El asunto del permiso laboral ahora mismo para los solicitantes de refugio político se basa en lo siguiente. Primer requisito, una oferta de empleo, certificada por un abogado o ante notario. Es decir, tú tienes que buscar un empleador que esté dispuesto a ofrecerte ya ese puesto fijo y que por tanto te dé esa carta de empleo donde manifieste cuál va a ser tu salario, cuáles van a ser tus funciones y cuáles serían tus horarios. Sucede que tan difícil es conseguir esa carta de empleo, porque imagínense conseguir una carta de empleo con un empleador que ni siquiera te conoce, cuando aquí en casi todos los puestos de trabajo te ponen a trabajar 3 meses a prueba, a veces un poquito más, digamos que a veces después de esos 3 meses cogen de desempleo. Es un tema de la oferta laboral en Costa Rica.
Entonces, si tan difícil es encontrar a un empleador que te dé esa oferta de empleo con todas esas características, más difícil aún es, digamos, aportar esa carta de empleo con todos esos requisitos y que el empleador a su vez demuestre que no debe ningún pago pendiente en la caja del seguro médico, que tiene pago todo el tema de los impuestos en caso de que pague impuestos, que esté al día con las pólizas de seguro, con el tema de los riesgos de trabajo, en fin, todas estas cuestiones son sumamente complicadas para que un empleador decida otorgarte a ti toda esta documentación y por demás contratarte. Si acá teniendo permiso laboral son muchísimos los desempleados, son muchísimas las personas que están buscando un puesto de trabajo que no lo consiguen, imagínense ustedes entonces llegar a un lugar en el que ni siquiera te conocen, en el que ni siquiera tú has estado a prueba y que el empleador esté dispuesto a darte toda esa serie de documentación para que tú la aportes en Migración y Extranjería y que entonces Migración y Extranjería por demás te dé un permiso laboral que sería únicamente para trabajar con ese empleador y para trabajar en ese puesto. O sea, no puede ser ni para un puesto diferente, ni para una empresa diferente o una persona diferente. Todos estos mismos requisitos los debe de cumplir una persona física que esté dispuesta a contratarte, digamos que ya no sea una persona jurídica, que ya no constituye una empresa, y entonces esa persona por demás tiene que demostrar su solvencia económica, tiene que demostrar que está al día igualmente con los pagos de la caja del Seguro Social, en fin. Yo honestamente les sugiero a todo el que está pensando en venirse a Costa Rica que valore muy de cerca la situación con el asunto del permiso laboral. Porque si bien es cierto que una vez que estás en Cuba, solo piensas y te enfocas en que voy a salir, en que me voy a vivir a Costa Rica o a cualquier otro país, y cuando esté allí me las arreglo, muy cierto también es que hay muchas personas que ya están asentándose aquí en Costa Rica y que les está resultando muy difícil el poder salir adelante, el poder sobrevivir, el poder mantenerse, digamos, con cubiertas las necesidades básicas, porque esto es lo que está sucediendo ahora. Yo, de manera personal, les quiero mostrar cuál fue mi realidad respecto a esto y valoren ustedes. Si para uno fue difícil, no significa que para todos lo sea, no significa que todos tengamos que luchar con las mismas experiencias, pero yo estoy convencidísima que pueden ser contadas muchísimas de las experiencias, no de otros nacionales, de nosotros mismos los cubanos que estamos aquí hoy en Costa Rica y que a muchos como a mí, con el permiso laboral en la mano, les resultó sumamente difícil encontrar un trabajo, un puesto estable, y a otros que hoy no tienen el permiso laboral y que están lamentando muchísimo esta situación, que han llegado a desesperarse, incluso unos han pensado en irse a otro país, en fin. Cuando yo llegué acá, yo les estuve comentando que lo hice en mayo de 2022. Ya para agosto de 2022 ya yo tenía mi permiso laboral. En ese lapso de tiempo de mayo a agosto yo apliqué a cuanto puesto laboral yo encontré y supuestamente me faltaba el asunto de poder tener vigente el permiso laboral. Bueno, una vez que lo tuve yo dije, bueno, perfecto, yo voy a esperar agosto y cuando mi permiso laboral comienza a correr, entonces voy a correr yo detrás de un puesto de trabajo. El caso fue que yo me mantuve agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y no fue hasta enero de 2023 que yo encontré un puesto de trabajo estable. En esos meses eran supuestamente meses de temporada alta, de las ventas de fin de año, que aquí esto se vuelve un caos, hay muchas tiendas que buscan, te contratan, te necesitan. Bueno, pues ahí comienza otra historia y la otra historia es que aún tú teniendo permiso laboral, todo se basa en una carta de recomendación, en dos cartas de recomendación. En tu experiencia, nadie quiere primerizos, nadie quiere novatos, nadie quiere gente que nunca lo ha hecho. Y yo digo, bueno, pues, ¿cómo se comienza acá?
porque aquí todo se convierte en cuántos años de experiencia tienes para esa función. Yo, aún siendo profesional, no he podido alcanzar ningún puesto profesional mínimamente, ni una recepcionista, ni una oficinista, ni nada que tenga que ver con lo más básico que se pueda trabajar en un puesto de buró, como decimos en Cuba. Aún así, para puestos estos de vendedora, de trabajar en un restaurante, de cocinera, de ayudante, todo es experiencia. Todo es experiencia, quién te recomienda. Necesitas muchas cartas de recomendación y nada. Aquí eso a nosotros se nos puede convertir en una catarsis, porque ¿quién nos conoce aquí para darnos una carta de recomendación? La mayoría de los extranjeros tenemos experiencia en nuestro país. Entonces, la situación pues se vuelve una bomba de tiempo. Con esto no quiero desanimar a nadie, no quiero que nadie crea que porque ya uno está acá, que porque ya uno está estable, que porque ya uno está cómodo, lo ve todo muy difícil y muy complejo, o lo contrario, o lo ve uno muy fácil y como que uno resolvió, los demás también pueden resolver. Yo no le digo a nadie ni que lo haga ni que no lo haga. Yo simplemente tomé una decisión por mí, mis cuestiones personales. Yo me enfoqué en cómo yo iba a vivir aquí, quién me iba a ayudar, cómo lo iba a hacer, cómo me iba a sentar. Si ustedes no tienen una persona acá, digo esto para los que tienen pensado venirse a Costa Rica, que por lo menos les dé un techo, les cubra las necesidades básicas en primera instancia. Si ustedes incluso pudieran venir con algún dinerito ahorrado, tendrían que valorar. Pregúntale a los cubanos que hay acá. Hay grupos de cubanos en Costa Rica en WhatsApp, puedo dejar los números. Hay mucha información también en grupos de Facebook. Pueden buscar en redes sociales. Asegúrense primero de que por lo menos van a tener una mano en esos primeros meses, porque sí les va a resultar hiper difícil el tema de poderse estabilizar. Sin embargo, he conocido también a otros cubanos, no hace mucho conocí a una cubana que es de la provincia de Mayabeque, que dice que ella encontró empleo a los 2 meses y que ha tenido una experiencia maravillosa. Mira, felicidades para ella y para todo el que tenga que pasar por una situación de esta y que le resulte así de fácil y de sencillo. En mi caso, no se tornó ni de las más complejas, ni de las más fáciles, ni de las más sencillas. Así que todo queda a criterio personal, todo queda a que cada quien escriba su propia historia, trace su propio camino sobre la base de lo que sabe, sobre la base de lo que tiene, sobre la base de lo que cree poder hacer y realizar, pero no crean que es demasiado fácil, tampoco es imposible, solo como que piénsenlo bien, piénsenlo, digamos, de manera lineal, y nada, quien esté dispuesto a arriesgarse, pues felicidades. Igual aún así uno tiene que ser capaz de afrontar consecuencias. Cuando uno decide emigrar a un país, ya muchos lo hemos dicho, yo creo que de manera reiterada, esto es volver a nacer. Esto es ya nacer grande, esto es ver cómo tú prosperas, ver a quién tú conoces, ver cuántas amistades haces, quién es capaz de darte la mano, quién es capaz de hacerte tierra, y a esas personas son las que uno tiene que ir desechando, quedarse con los buenos amigos, quedarse con las buenas compañías, y así mismo uno ser capaz también de ayudar a los demás hasta tanto uno pueda estirar la cucha, como decimos. Bueno, chiquillos, pues esta es parte de mi historia. Hasta aquí el videito de hoy. Espero les haya gustado y aunque la latica se haya extendido un poquito, por lo menos la hayan considerado un tanto interesante. En el próximo videito vamos a estar hablando de cuántas cosas bonitas tiene Costa Rica, cuántas otras no tan bonitas. Nos vemos en el siguiente videito, así que suscríbanse, den like, compartan y ya saben. Hasta la próxima, chao.